Por los cerros de Úbeda. Irse por los cerros de Úbeda. Irse por los cerros de Úbeda. Si Juanjo y yo empezamos hablando de fútbol, a lo mejor yo empiezo hablando de fútbol y sigo hablando y acabo hablando de mi tía. ¿Qué tal el restaurante? El restaurante bien, pero había delante unas obras y las obras hacían mucho ruido y venían constantemente camiones. Me pides a mí que te explique qué significan los refranes en español, pero yo empiezo a explicarte y acabo hablándote de mi vida. Esas botellas que tienes ahí son de cerveza y no conozco la marca. ¿Cuánto cuestan? Y tú me respondes y me dices, cuestan 3 euros. Y yo te digo, ¿tú sabías que España entró en el euro en el año 2000 y que se hizo para unificar la moneda europea porque los alemanes pensaban que no íbamos a devolverles los préstamos? ¿Sabes lo que acabo de hacer? Empiezan a hablar de una cosa que no tiene nada que ver con lo que has preguntado. Estás en una conversación con alguien y tú sigues hablando tanto que vas cambiando de tema de conversación. Una persona está explicando algo, pero está dando muchas vueltas. Se está enrollando. Y a veces se está apartando del tema. Llega un momento que lo que está explicando no tiene nada que ver con lo que realmente se necesita. Yo te decía una cosa y tú, si no me contestas a esa cosa, es que te vas de... Cuando estás hablando de una cosa y se te va el hilo de la conversación, no sabes, no te pierdes en la conversación y empiezas a hablar de otra cosa completamente diferente. Cuando preguntas por un tema y la persona empieza a hilar la conversación con otras cosas que se alejan del tema. No viene a cuento. Y dice, ¿para qué quiero yo saber de tu vida si yo lo que necesito es que me expliques un refrán? Pues no, el fútbol y mi tía no tienen nada que ver. Empecé preguntándote por las botellas de cerveza que tienes en el local y estamos hablando de la unificación monetaria. Bien porque no lo sabe explicar, bien porque se quiere escaquear del asunto, o sea, porque no quiere dar muchas explicaciones. Si yo, por ejemplo, has hecho algo que a mí no me ha gustado y yo te pido explicaciones y tú me empiezas a contar algo, pero tú no quieres decir las verdaderas razones, entonces te empiezas a decir cosas que a mí no me convencen. Entonces te digo, tú te estás yendo por los cerros de Úbeda, estás explicando algo que no viene a cuento. Porque no quieres entenderlo. Sí, es desviarte un poco del tema principal de la conversación. De que por donde empezó la conversación, pues tú te acabas desviando bastante. De hecho, perdón un poco. Estás hablando de otra cosa completamente que no tiene nada que ver. Has llevado la conversación lejos, muy lejos, ¿sabes? Y se ha perdido por ahí. En la guerra de no sé qué, había una batalla y yo sé que unas tropas se perdieron por el monte y acabaron en los cerros de Úbeda y no llegaron a tiempo a pelear. Entonces ese bando perdió contra los enemigos, porque los otros se perdieron. O sea, la mitad del ejército se fue por ahí y se perdió. Hace referencia a lo que le pasó a un rey cristiano español en una batalla contra los moros cuando los moros habían invadido España. El rey se perdió, no sabían en dónde se había metido y cuando regresó parece ser que como la batalla había sido en esa zona se había ido a pasear por esa zona y de ahí quedó el dicho de irse por los cerros de Úbeda. Los cerros, ¿sabes lo que son los cerros? Sí. Los cerros son las sierras, las montañas, para que nos entendamos, ¿vale? Marcharse a pasear por las montañas de Úbeda, que es lo que había hecho el buen rey cristiano, a tomar el viento a la montaña, ¿vale? Pero en definitiva, ¿qué quiere decir esto? Pues que estás hablando de una cosa y haces lo que yo, acabas hablando de otra completamente diferente. Úbeda. Eso está en España seguro. Está en España seguro. Segurísimo. Está aquí, pero... Está en Jaén. Te estás yendo por los cerros de Úbeda. Me acabo de ir por los cerros de Úbeda. Oye, cállate, te vas por los cerros de Úbeda, ¿eh? La manera de decirlo es irse por las ramas. Sí, se podría usar